Romanos el capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer ahí los versículos 19 al 23. Romanos 6, 19 al 23. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres cristiano, deseas decididamente vencer el pecado para que tu vida glorifique a tu Salvador, quien te amó lo suficiente como para ir a la cruz cuando aún eras un rebelde ingrato. El pecado siempre deshonra al Señor. Una vida santa lo glorifica. El pecado interrumpe la comunión con el Señor. Una vida santa nos permite disfrutar de una dulce comunión con Él. Dado que el objetivo de todos los cristianos es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, todos los cristianos quieren vencer el pecado. La gran pregunta es, ¿cómo obtenemos una victoria consistente sobre el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar? Nuestro texto proporciona algunas respuestas sólidas a esta pregunta crucial. No es la respuesta completa, ya que Pablo no menciona aquí el papel del Espíritu Santo. Llegará a eso en el capítulo 8, pero nos da algunas estrategias útiles para la batalla diaria que todos enfrentamos contra la tentación y el pecado. El punto de Romanos 6 es mostrar que la justificación por gracia a través de la fe sola no deriva en continuar pecando como alegaban los críticos de Pablo. Más bien, deriva en la santificación. Desde el versículo 15 hasta el 23, Pablo está usando la analogía de la esclavitud para responder a la acusación de que su enseñanza de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia conduciría al pecado. En el versículo 19 nos manda a presentar nuestros miembros como esclavos de la justicia. Luego en los versículos 20 al 23 da las razones por las que debemos obedecer este mandamiento. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres en cuanto a la justicia. Pero ¿dónde nos llevó eso? No teníamos ningún beneficio de nuestras obras vergonzosas que solamente nos encaminaban hacia la muerte. Pero ahora, habiendo sido libres del pecado y esclavos de Dios, obtenemos los beneficios de la santificación con la vida eterna como resultado. El versículo 23 lo resume contrastando la paga del pecado, que es muerte, con el regalo gratuito de Dios de la vida eterna. En estos versículos, la palabra de Dios nos dice, para vencer el pecado, entrégate como esclavo de la justicia en vista de tu pasado, tu presente y tu futuro espiritual. Como lo vimos en los versículos 15 al 18, Pablo da dos y solo dos opciones.
O eres esclavo del pecado y libre en cuanto a la justicia para muerte, o eres libertado del pecado y esclavizado a Dios, resultando en santificación y vida eterna. No hay término medio. No hay lugar aquí para una persona que dice, Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Hay dos y solo dos amos y tienes que elegir. ¿Continuarás como un esclavo del pecado o te someterás a Jesús como Señor y te entregarás como esclavo de la justicia? Para vencer el pecado, entrégate como esclavo a la justicia. Versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia. Antes de considerar el mandamiento de Dios, ¿qué quiere decir Pablo cuando argumenta que está hablando en términos humanos a causa de su debilidad? En el contexto no parece estar reprendiendo a sus lectores, más bien se está disculpando en medio de su analogía extendida de la esclavitud. Está diciendo, como frágiles seres humanos, necesitamos analogías e ilustraciones de la verdad espiritual, pero a menudo son imperfectas. Pablo se da cuenta de que muchos de sus lectores son esclavos y que la esclavitud es una analogía imperfecta, ya que hay muchos aspectos repugnantes de la esclavitud humana que no se aplican a nuestra relación con el Señor. Pero en otros sentidos es una analogía útil, en el sentido de que Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo, por lo que le pertenecemos y le debemos una obediencia total e incondicional. Así ahora, continúa explicando la parte válida de la analogía, que así como antes nos presentamos como esclavos del pecado, ahora debemos presentarnos como esclavos de la justicia. Y presentad, repite el mandamiento del versículo 13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos, como armas de justicia para Dios. El verbo presentar significa darse uno mismo como esclavo. Aclara que los cristianos deben servir a la justicia con toda la dedicación resuelta que caracterizó su anterior esclavitud a los ídolos, como el yo, el dinero, la lujuria, el placer, el poder, ya que repetidamente nos entregábamos a esos dioses falsos. Ahora debemos entregarnos repetidamente para servir a Dios y la justicia. En la práctica hay dos cosas a tener en cuenta a medida que aprendes a obedecer el mandamiento de Dios aquí. Primero, como vimos la última vez, tienes que servir a alguien. Así que cuando te sientes tentado, pregúntate, ¿de quién quiero ser esclavo? Solamente hay dos opciones. ¿Quieres servir al pecado que te arrastrará más y más hacia la impureza, la corrupción y la destrucción final? ¿O quieres ser un esclavo de Dios y de la justicia? Si vas por la ruta del esclavo del pecado, te diriges hacia la muerte. Y dado que Pablo contrasta la muerte con la vida eterna, quiere decir que una vida de esclavitud al pecado conduce a la muerte espiritual eterna, al infierno. La muerte espiritual es el salario justamente ganado por una vida de esclavitud al pecado. La vida eterna, por otro lado, no es el salario ganado por la justicia. La vida eterna es un regalo gratuito de Dios.
Pero los creyentes que han recibido el regalo gratuito de Dios de la vida eterna se caracterizan por ser esclavos de la justicia. Puedes saber hacia dónde se dirigen por su creciente vida de santidad. Entonces, cuando seas tentado, pregúntate, ¿de quién quiero ser esclavo? Segundo, ten en cuenta que Pablo está describiendo un proceso, no una decisión de una vez por todas que te catapulta a un estado de santificación total, donde el pecado ya no te tienta. Algunos enseñan erróneamente que debes buscar una experiencia espiritual dramática que te transporte más allá del pecado y la tentación. Y ellos prometen que aquellos que experimentan este secreto espiritual estarán libres de las batallas con la carne, con las que luchamos el resto de nosotros, los cristianos no iluminados. Ellos dicen que simplemente aprendes el secreto de dejar ir y dejar a Dios. Tu vida cristiana será una comunión continua y sin esfuerzo con Cristo. Así va el tono de sus argumentos, pero no es la imagen bíblica. La santificación es un proceso de toda la vida que requiere una batalla diaria contra el pecado y la tentación. El versículo 19 muestra que el proceso funciona en ambas direcciones. O te desvías en la bifurcación del camino etiquetado como esclavos del pecado, lo que te lleva a más y más impureza y anarquía, o tomas el camino marcado como esclavos de la justicia, lo que te hace crecer más y más como Cristo, a medida que lo obedeces como tu nuevo amo. Francamente, ninguno de los dos caminos es una carretera pavimentada y lisa. Imagina los dos caminos más como caminos ásperos que tienen que ser transitados con tracción en las cuatro ruedas, donde estás pasando por encima y alrededor de rocas y a través de corrientes de aguas. Pero el camino marcado como esclavos del pecado no te lleva a donde quieres ir, incluso después de todo el problema de conducirlo. Conduce a la muerte. El camino marcado como esclavos de la justicia termina en el cielo. Esto significa que si no te estás moviendo en la dirección de la santidad, debes examinar si eres verdaderamente salvo. ¿Amas a Dios más ahora que antes? ¿Odias tu propio pecado cada vez más? ¿Amas más a los demás como se ve al renunciar a tus derechos para servirlos? ¿Ves más el fruto del Espíritu en tu vida diaria? Examínate a ti mismo si estás en la fe, como dice 2 Corintios 13:5. El primer paso para vencer el pecado es presentarse como esclavos de la justicia. Pero en segundo lugar, para vencer el pecado, recuerda tu vergonzoso pasado espiritual como esclavo del pecado. Para mostrar por qué debes presentarte como esclavo de la justicia, Pablo nos recuerda la otra opción que todos estábamos siguiendo. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Incluso si te criaron en una familia cristiana, hubo un momento en tu vida en el que fuiste esclavo del pecado. Desde la caída de Adán y Eva en el pecado, toda la raza humana nace esclava del pecado. Y tal vez quieras gritar,
pero eso no es justo. Yo no elegí nacer en pecado. Pero aunque naciste como esclavo del pecado, no es una esclavitud involuntaria. Los incrédulos pecan porque quieren pecar. Les gusta pecar. Incluso cuando saben que son adictos a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a la homosexualidad o cualquiera que sea el pecado. Y aunque saben que estos pecados están causando grandes problemas, siguen cometiéndolos porque les gusta pecar. Para ser libertado del pecado, Dios tiene que darte una nueva naturaleza a través del nuevo nacimiento. De lo contrario, seguirás haciendo lo que siempre te ha gustado hacer: pecar. Pareciera haber un toque de humor o de ironía en el versículo 20. Los que no quieren someterse a Dios afirman que ahora son libres y que no quieren renunciar a su libertad. Ellos protestan: quiero ser libre para tener sexo con quien yo elija. Quiero ser libre para emborracharme o para usar drogas. Quiero ser libre para sentir lujuria por mujeres sexys. No necesito que la religión me quite la diversión y me diga cómo vivir. Pero la Biblia dice: sí, tales personas están libres de la justicia, de acuerdo. Ni siquiera parpadea en la pantalla del radar para decirles qué camino tomar. Pero no dejes que se te escape que no son personas libres, son esclavos del pecado. Cuando te entregaste a la impureza y a la anarquía o la falta de ley, no satisfizo tus necesidades, solo te hizo anhelar más, por lo que cometiste pecados cada vez peores. Alimentar tu lujuria con un poco de pornografía es como echar gasolina a un fuego voraz. No alivia tu lujuria, solo arde más fuerte. Los esclavos del pecado no manejan su pecado para su propio disfrute. El pecado es un tirano cruel que los domina y los destruye. Entonces, en el versículo 21, Pablo nos pide que antes de ceder al pecado, nos detengamos, pensemos en los beneficios que obtuvimos del pecado cuando éramos sus esclavos. ¿Qué ganaste al tener el pecado como tu amo? Y la respuesta implícita es: nada en absoluto. El malvado tirano del pecado estaba destruyéndote, conduciéndote hacia la muerte. Entonces, ¿por qué ceder al pecado ahora? He leído acerca de pastores que fueron arrestados por solicitar sexo a través de internet con niñas menores de edad. ¿Qué estaban pensando que ganarían con eso? Si solo se hubieran detenido el tiempo suficiente para pensar en las consecuencias del pecado, incluida la vergüenza, tal vez no habrían cedido a la tentación. Antes de dejar el versículo 21, déjame decirte también que todo cristiano tiene cosas del pasado de las que ahora se avergüenza. ¿Qué debes hacer cuando esas cosas aparecen en tu mente? Primero, deja que el recuerdo de esos pecados te humille para que trates con gracia a tus compañeros pecadores. Una vez fuiste esclavo del pecado, así que no seas farisaico ni juzgues a los que todavía son esclavos del pecado. Más bien, indícales
la abundante gracia de Dios en Cristo para los pecadores. Segundo, agradece a Dios por amarte a pesar de tu pecado y por enviar a Cristo a morir por tus pecados. Tercero, ten cuidado de no volver a caer en esos viejos pecados. No somos invulnerables. Una vez que hayas cedido al pecado, siempre tendrás una poderosa atracción, incluso cuando estés disfrutando de la comunión con Cristo. Así que mantente en guardia. Para vencer el pecado, preséntate a Dios como esclavo de la justicia. Recuerda tu pasado vergonzoso como esclavo del pecado. Y en tercer lugar, para vencer el pecado, ten en cuenta tu bendito presente espiritual de esclavo de Dios. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay 4 cosas a tener en cuenta sobre el versículo 22 y la cuarta es acerca del versículo 23. La primera es, tu presente espiritual se debe a un gran cambio que Dios ha hecho en tu vida. Más ahora, dice la Biblia. Esas palabras señalan el gran cambio que Dios realizó cuando te sacó del reino del pecado y de la muerte y te colocó en Cristo bajo el reino de la gracia por medio de la justicia. Eras esclavo del pecado, pero ahora has sido libertado del pecado. Pablo a menudo establece este marcado contraste entre nuestra vida anterior y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En Efesios 2:12 describe la triste situación anterior de los gentiles. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el versículo 13 muestra el gran cambio. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hace lo mismo en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Leí acerca de un viejo predicador negro que solía decir, no somos lo que queremos ser, no somos lo que vamos a ser, pero gracias a Dios ya no somos lo que éramos. Si has conocido a Cristo como Salvador, hay un gran más ahora en tu vida que Dios ha hecho. Pero también tu presente espiritual descansa en tu nueva posición en Cristo. El mandamiento del versículo 19 se basa en el hecho del versículo 18 que se repite en el versículo 22. Dios te libertó del pecado y te hizo esclavo de la justicia en Jesucristo. Esta es tu nueva posición en Cristo. Dios lo hizo por ti a través de su gracia y de su poder. Es cierto para todos los cristianos, no solo para algunos que han alcanzado un nivel superior de espiritualidad. Como dice repetidamente Pablo, en Cristo todos hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una vida nueva. Por lo tanto, sé lo que eres ahora. Vive a la luz de tu nueva posición en Cristo. La ilustración que consideramos
fue la de un hombre que había nacido esclavo y vivido como esclavo durante más de 50 años. Pero en aquel entonces el presidente Lincoln declaró que todos los esclavos eran hombres libres. La nueva posición de este antiguo esclavo era que estaba libre de su antiguo amo, pero ahora tenía que vivir cada día como un hombre libre. Requería un reenfoque radical de su mente y de su voluntad de creer esta nueva verdad sobre él mismo. Así, Dios nos ha declarado estar en Cristo, identificados con Él en su muerte al pecado y resurrección a una vida nueva. Nuestra victoria actual sobre el pecado depende de que eso sea verdad cada vez que nos enfrentemos a la tentación. Pero también tu presente espiritual incluye los muchos y maravillosos beneficios de la santificación. Pongan mucha atención a esto. Satanás a menudo pinta el cuadro de que una vida de pecado es una vida de libertad y de placer, mientras que una vida de santidad es una vida de esclavitud y miseria. ¡Qué mentira! Una vida de pecado destruye la comunión con el misericordioso, bondadoso y amoroso Padre Celestial. El pecado destruye las relaciones humanas amorosas que pueden ser fuente de mucho consuelo y aliento. El pecado separa generaciones de miembros de la familia que se necesitan unos a otros. Los padres pecadores abusan de sus hijos, privándoles del tierno amor y la educación que necesitan. Los hijos rebeldes desechan la sabia guía y la experiencia de sus padres. Los miembros de la familia egoístas y codiciosos luchan por la herencia, destrozando las relaciones por cosas que pronto perecerán. Las personas pecadoras abusan de sus cuerpos con alcohol, con tabaco, con drogas. El pecado es un destructor universal. Pero la santidad bendice a los que andan en ella y a los que les rodean. Las personas santas disfrutan de la comunión con el Dios vivo. Los esposos santos aman sacrificialmente a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Con ternura buscan la bendición y el beneficio de sus esposas. Los padres santos muestran la gracia y la bondad del Señor a sus hijos, instruyéndolos para amar y seguir al Señor por su propio bien. Jóvenes santos caminan en los caminos del Señor, evitando las terribles cicatrices que vienen de la inmoralidad sexual, de las drogas, del alcohol, de las relaciones abusivas. Los santos miembros de la asamblea se preocupan unos por otros, alentando a los de poco ánimo, sosteniendo a los débiles, siendo pacientes, amables y amorosos unos con otros. Matthew Henry, el conocido pastor y comentarista de la Biblia, estaba en su lecho de muerte en 1714 a la edad de 52 años. Había soportado la pérdida de su primera esposa y de sus 3 hijos. Era relativamente joven. Podría haberse quejado de su temprana muerte, pero le dijo a un amigo: te han acostumbrado a prestar atención a los dichos de los moribundos. Este es el mío, que una vida dedicada al servicio de Dios y en comunión con Él es la vida más confortable y placentera que uno puede vivir en el mundo
actual. Ese es el beneficio de ser esclavo de Dios. Cuando seas tentado a pecar, recuerda tu presente espiritual como esclavo de Dios, incluyendo los beneficios de una vida santa. Pero en cuarto lugar, para vencer el pecado, espera tu glorioso futuro espiritual, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado de una vida presente de santidad es la vida eterna. Y Pablo lo repite en el versículo 23, contrastándolo claramente con el resultado de una vida de pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo 23 exige un sermón completo, pero estoy tratando de avanzar a través de Romanos, así que voy a ser breve. El sermón señalaría tres contrastes. Trabajar por un salario frente a recibir un regalo gratuito. Servir al pecado frente a servir a Dios. Y el resultado final de la muerte eterna frente a la vida eterna. El cuarto punto sería que el don gratuito de Dios nos llega en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque este versículo se usa a menudo y correctamente en la evangelización, en el contexto aquí Pablo lo usa para mostrar por qué estar bajo la gracia no lleva a los creyentes al pecado. Los creyentes saben que el pecado paga un salario terrible, la muerte, pero recibir el regalo gratuito de la gracia de Dios da como resultado la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos pasar toda la eternidad en la presencia de nuestro amoroso Señor Jesús, quien se entregó para salvarnos del infierno. Entonces, ¿por qué pecar? La palabra paga, salario, se usa para la paga de un soldado. Imagina a un dictador cruel a quien no le importa su infantería. Son solo peones para preservar su lujoso estilo de vida en el palacio, mientras están en el frente recibiendo balas y metralla, comiendo horribles raciones, separados de todas las comodidades del hogar. Su salario es la muerte. Ese es el salario que el pecado paga a sus esclavos. Si continúas en una vida de pecado, experimentarás dificultades ahora y el castigo eterno como tu pago final. Pero Dios ofrece un regalo gratuito, libertad del pecado y una vida gozosa de conocer al único Dios verdadero a través de Jesucristo. Empiezas a disfrutar del regalo ahora mismo y el cheque de pago final cuando mueres es la vida eterna con el único Dios amoroso y misericordioso. Parece una obviedad, ¿no? ¿Quieres seguir siendo esclavo del pecado con la paga final de la muerte eterna? ¿O quieres recibir el regalo gratuito de Dios de la vida eterna en Cristo Jesús el Señor? Entonces, ¿cómo vencer al pecado? ¿Cómo experimentas una victoria consistente? Primero,
recibe el regalo de la vida eterna. Si nunca has confiado en Cristo, estás desesperanzado e indefenso bajo el reino del pecado y la muerte. Pero Cristo murió y resucitó para librarte del pecado. Debes nacer de nuevo para vencer el pecado. Y esto se obtiene creyendo en Jesucristo como Salvador. Y entonces, preséntate a Dios como esclavo de la justicia. Él es tu nuevo amo. Ya no tienes autoridad sobre tu cuerpo, Dios la tiene. Obedece su palabra. Recuerda tu vergonzoso pasado como esclavo del pecado antes de que Él te redimiera. Ten presente tu bendito presente, disfrutando de todas las insondables riquezas de Cristo. Mira hacia adelante a tu glorioso futuro espiritual de vida eterna, libre de todo pecado, en la presencia de aquel que murió para salvarte. No serás perfecto sin pecado en esta vida, pero puedes crecer en santidad y vencer el pecado constantemente.